muy formada, que no sé, tengo un doctorado allá para el 2050, pero entonces ahí mi nivel, mi lengua va a variar ya. Yo voy a recurrir, independientemente a la intención que yo tenga, recurrir o no a esas palabras, voy a recurrir a palabras más rebuscadas a la hora de comunicarme con otras personas. Entonces ahí estamos hablando de una variación lectal llamada sociolecto, que varía según el grado de formación que tenga. Yo puedo tutearme con otra persona de mi misma edad, pero esta persona tiene un grado de formación cultural mucho mayor, entonces esta persona va a recurrir a términos lingüísticos más rebuscados que mi persona, ¿se entiende? Sí, profe. A ver, ahora uno usa sociolecto. No, no entendí el chiste, pero me voy a reír, voy a fingir que me río. Entonces, hablamos entonces otra vez del grado cultural, cuando hablamos de el sociolecto. El cronolecto es la variación según la edad. Sería como esa variación histórica, pero en esto se centra en el emisor. Entonces tenemos que, yo por ejemplo en mi época de colegio se decía amigobio. Ahora, ¿cómo se le dice al amigobio? ¿Cómo? Chuli. 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 Así mismo, chuli. Hasta ahora trato de entender de dónde lo que salió el chuli. Yo De también quiero chuli, saber. chuli de chulina. Piensa nomás que es eso, por ahí. Chuli. Bueno, en mi época de colegio, de chulina ese, ahí, muy bien. Profe, Chuli con pero, dos, ahí lo me paquiñateco. profe, yo, por ¿Sí? ejemplo, siempre quise saber, viste que de acuerdo a la época también uno va creando su propio lenguaje con los compañeros, sus términos, sus códigos, y eso también va, en el tiempo se va mejorando, por decirlo así, modificando, mejor dicho. Y ahora, por ejemplo, Sí, eso que salió el nuevo término de decirle chuli al amigobio y no decirle amigobio, ese es algo nuevo, claro. la Eh, nueva generación. es algo totalmente nuevo y eso va a ir cambiando porque ahora el término que yo escucho que se utiliza mucho es crush ya también. Entonces, va cambiando según el tiempo, según la edad de las En personas. la época también mucho que ver. Totalmente. Entonces, hablamos de cronolecto que viene de cronología y cronología que Sí, tiene que ver con el tiempo. Entonces, es esa variación que tiene la lengua según la edad que tienen las personas que hablan. sí, tal cual. Bien. A ver, crush al platónico. Ah, ahí diferente ya otra vez. Cada cosa. Bien. Y después tenemos el idiolecto, que es la forma individual que tiene cada persona de hablar el castellano. Acá en nuestro mismo círculo, ¿verdad? Todos hablamos español, todos hablamos castellano, pero cada uno le da otra vez un toque al castellano a la hora de hablar. Por ejemplo, yo tiendo mucho a acudir a los diminutivos, digo casita, compañerito, que es mi forma particular de comunicarme cuando me siento así a gusto, ¿verdad? Cuando estoy en confianza, entonces me voy a ir a mi casita, yo digo así. Entonces, ese es mi idiolecto, que es la forma individual que yo tengo de hablar el castellano. Entonces, y el idiolecto es más fácil de identificar en las criaturas. Yo, por ejemplo, a Dios le dicen mimi, ¿verdad? A la comida le dicen am o no sé qué otro término se utiliza para la comida en las criaturas, pero es el ejemplo de idiolecto que les quiero dar, ¿verdad? Mimi, a dormir, por ejemplo, mimir. Y hay gente que adulta que utiliza ese idiolecto de la criatura y lo particulariza en su lengua. Y hay gente adulta que dice voy a mimir, voy a dormir. Bueno, mi amor. Mimir yo uso, dice Federico.
Así mismo. Entonces, esa es la forma particular que cada uno tiene de hablar. Y como decía Daniel Casani, nosotros en nuestra vida personal podemos hablar el castellano así como se nos cante el ojete. Ese término me encanta. Pero cuando nosotros acudimos a ciertos sectores formales, ahí sí tenemos que estructurar mejor nuestra lengua. Por ejemplo, yo en mi vida, así, con mis amigos, con mi familia, etcétera, puedo hablar como yo quiera el castellano. Pero si yo voy a comunicarme con un colega del área, o voy a escribir una nota, o voy a mandar una solicitud, entonces ahí sí la lengua exige una estructuración mucho mayor. A ver qué pasó, se cortó todo mi internet. Ah. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, de repente nomás el mío empezó a que te escuché todo entrecortado, no sé si está fallando. Creo que es mi internet, Ya según quiere estoy salir viendo. receso, parece. Sí. eh, Buen día, junto al programa aquí abajo, sí o sí, por el correo, dice Federico. Así mismo, entonces ahí estamos estructurando nuestra lengua según, ¿verdad?, el entorno. Ahí estamos utilizando los sociolectos porque cambiamos nuestra forma de hablar según el entorno en el que nosotros nos estamos moviendo. Entonces tenemos que la variación social serían los sociolectos, se relacionan con esto. Y la variación histórica se relaciona con los cronolectos y también con los idiolectos, porque mi forma particular de hablar va a variar según la edad que yo tenga y según el tiempo que pase. ¿Quedó claro esta parte? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces así terminamos esta parte y vamos al receso ahora, ¿les parece? Sí. Súper, coman algo, tomen agüita, etcétera, y después volvemos. Pausar grabación. Bueno, nos vemos más tarde. Dale, profe. Grabación, listo. Bien, entonces esta parte hablaremos de lo que sería la acentuación y ortografía. Y en esta parte vamos a repasar aspectos básicos que ya nosotros estuvimos viendo y para después pasar al nivel morfosintáctico. Tenemos entonces en esta parte lo que sería la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Y qué significa sílaba tónica y sílaba átona? La sílaba tónica es aquella parte de la sílaba en donde yo mayor cargo la voz al pronunciar la palabra. Y el resto de las sílabas pronunciadas son las sílabas átonas. Por ejemplo, el nombre de, a ver, si yo tomo la palabra ángel, ángel, ¿en qué parte la palabra ángel tiene mayor carga de voz? El comienzo, profe. Muy bien, así mismo. Entonces, estamos hablando de que mi sílaba tónica está en la primera sílaba. ¿Por qué no es solamente A? Porque hablamos de sílaba tónica. Entonces, yo tengo que tomar toda la sílaba en donde mayor se carga de la voz. Entonces, significa que esta es mi sílaba tónica y el resto de las sílabas es la sílaba átona. Ahora, hay palabras más largas, hay palabras que tienen más de 2 sílabas, obviamente. Entonces, significa que hay una sola sílaba tónica y el resto de las sílabas son sílabas átonas. Las únicas palabras que exceptualmente suelen llevar 2 sílabas tónicas son las sobresdrújulas, que son palabras mucho más largas. Últimamente, por ejemplo. Últimamente, que tiene carga de voz en ul, y después otra vez al final en mem. Entonces, son palabras que excepcionalmente llevan 2 sílabas tónicas, pero solamente una es la que se tilda según la regla de acentuación. Esta parte de identificar lo que es la sílaba tónica y sílaba átona,
hace que yo pueda identificar la clasificación de las palabras según la acentuación. Es decir, dónde es que cae la carga de voz para que yo pueda hablar de clasificación de palabras según la acentuación de la voz. Y voy a ir directo a ejemplos para que podamos repasar esa parte. A ver, tengo... Bien. La primera palabra tenemos caracol. Caracol, ¿cuál es su sílaba tónica? ¿En qué sílaba tiene mayor carga de voz? En col. En col, muy bien. Caracol. En la tercera. Sí, así mismo. Si nosotros contamos, ¿verdad? Desde el inicio de la palabra sería tercera sílaba. Nosotros lo que haremos cuando hablamos de clasificación de palabras según su acentuación, voy a decir al revés ya mi palabra, es contar desde atrás. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Entonces tenemos que hay mayor carga de voz en esta última sílaba. Todas las palabras que tienen mayor carga de voz en la última sílaba son llamadas palabras agudas. Entonces, esta es una palabra aguda. Ahora, ¿por qué es que no le pinto el acento a esta palabra si es una aguda? ¿Alguien recuerda la regla? Porque no termina en vocal o consonante NS. Muy bien. Como es el caso de canción. Canción que tiene mayor carga de voz en la última sílaba y sí tengo pintado el acento porque sí cumple con la regla de acentuación. Es decir, esta igual es una palabra aguda, caracol, solamente que no lleva acento porque me dice la regla de las agudas que para que mi palabra lleve acento tiene que terminar en NSO vocal. Hay una pequeña técnica que es la de separar en sílabas y ubicar en este cuadrito. E de esdrújula, G de palabras graves, llamadas también llanas, y la A de palabras agudas. Entonces lo que yo hago es dividir esto de esta forma y yo aquí coloco mis sílabas. Entonces obviamente voy a ubicar desde atrás. Entonces yo pongo aquí y ubico si es o no esdrújula mi palabra. Aguda, discúlpenme. Entonces, yo voy dividiendo en sílabas y voy ubicando en dónde es que termina mi palabra para que yo pueda ubicar si es o no una aguda, llana o esdrújula para que yo pueda acentuar. Pero si lo que esta técnica a veces puede fallar si es que no sabemos separar en sílabas, que también pasa a veces que no sabemos cómo separar las consonantes, entonces es mejor recordar que las agudas, que son las palabras que se acentúan en la última sílaba, se pintan solamente si terminan en NS o vocal. Ahora, las llanas son todo lo contrario. Resumen. ¿En qué sílaba resumen lleva tiene sílaba tónica? Resumen. Su. En su, muy bien. Tenemos entonces que tiene mayor carga de voz en la penúltima sílaba. Y esto es una palabra llana. Todas las palabras que tienen carga de voz en la penúltima sílaba son llamadas palabras llanas o graves. Ahora, ¿por qué es que no le pongo el acento a esta palabra llana? Porque termina en N. Muy bien. Las palabras llanas no se acentúan si terminan en NS o vocal, solamente se acentúa en la penúltima sílaba cuando termina en cualquier otra consonante menos el de las agudas, que es N, S o alguna vocal. Es por eso que el lápiz sí se puede tildar, se puede pintar el acento. El acento prosódico es aquel acento que se pronuncia
que es el caso de resumen. Yo el acento pronuncio. Y el acento gráfico, o también llamado tilde, es el acento que yo voy pintando según la regla de acentuación. Después tenemos pájaro, que es una palabra esdrújula, que lleva mayor carga de voz en la antepenúltima sílaba. Tenemos última, penúltima y antepenúltima. Estas siempre se acentúan, siempre tienen que llevar acento las esdrújulas, al igual que las sobreesdrújulas, que normalmente son palabras mucho más largas, como es el caso de cómetelo. Tenemos entonces última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Siempre también llevan acento las palabras sobreesdrújulas. Las palabras sobreesdrújulas que no sean los adverbios terminados en mente, normalmente son palabras poco utilizadas porque nosotros no decimos cómetelo. ¿Cómo decimos? Cómetelo. Come. Come, sí. No decimos ese cómetelo, que es un poco más, no es nuestra idiosincrasia en la lengua utilizar muchas sobreesdrújulas. ¿Se entienden entonces las reglas de acentuación? Así, mi Mariel, así se dice. Ay, bien, pasemos entonces en la otra parte. Vimos entonces ya esta parte de sílaba tónica y cómo se clasifican estas palabras según el tipo de sílaba tónica que lleva la palabra. Ahora vamos a hablar de la unión de las vocales, que serían los diptongos, hiatos y triptongos. Y cuando hablamos de unión de vocales, estamos hablando de unión de vocales en la misma sílaba. Por ejemplo, auto. En auto, la unión de vocal que yo tengo es en la primera sílaba. La A y la U se unen en una sola sílaba. Ahora, esta unión de sílabas me permite clasificar también qué tipo de sílaba tenemos. Y ahí tenemos lo que sería el diptongo, el hiato y el triptongo. Bien, ahora, para que nosotros podamos identificar cuándo es un hiato, cuándo es un triptongo, etc., lo que tenemos que aprender a clasificar son a las vocales. La A, E, I, O, U. Estas son nuestras vocales, ¿verdad? Tenemos que la A, la E y la O son consideradas vocales fuertes, porque requieren de un poco de mayor fuerza a la hora de pronunciar. La voz la traemos un poco más de hacia el diafragma. Y la I y la U son vocales débiles. ¿Y por qué son consideradas vocales débiles? Porque cuando nosotros pronunciamos la I y la U, hay como una vibración en esta parte de nuestro cuerpo. Y la voz sale de acá nomás, no sale más del fondo como es el caso de la A, que necesitamos de mayor fuerza al pronunciar. Esta parte estudia, todo esto estudia la fonología en el momento de clasificar las vocales. Entonces, para que yo pueda hablar de diptongo, hiato y triptongo, tengo que entonces identificar las vocales fuertes y las vocales débiles. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Ok. Avísenme nomás cuando salgo todo entrecortadito, así puedo repetir la parte que no escucharon bien. Bien, tenemos el diptongo, que es la unión de las vocales en una misma sílaba. ¿Pero qué vocales? Tenemos una vocal fuerte y una vocal débil o viceversa, como es el caso de auto. Auto es una vocal, la A es vocal fuerte y la U es una vocal débil. Ahora, esta unión se puede dar igual al revés. No necesariamente hablamos de que primero tenga que estar la vocal fuerte y después la débil. Puede estar primero la vocal débil y después la vocal fuerte, como es el caso de reunión, por ejemplo. En reunión tenemos a reunión. En reunión tenemos la vocal, ahí tenemos la vocal débil, después la vocal fuerte. Hay un diptongo ahí, pero se acentúa porque es una palabra aguda. Justo en esa sílaba se acentúa porque es una palabra aguda. Entonces, tenemos que el diptongo es la unión de vocal fuerte más vocal débil. Pero no solamente hay este tipo de diptongos,
sino que también hay vocal débil más vocal débil, pero diferentes. ¿Qué significa diferentes? Por ejemplo, viudo. Tenemos la I y la U juntos en una misma sílaba, entonces también forma un dictongo en ese caso. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? Súper, profe. Ok. Después tenemos el hiato, que es la unión de vocal fuerte más vocal fuerte, iguales o diferentes. Como es el caso de, por ejemplo, yo digo reemplazo y en reemplazo hay un hiato. Son dos vocales fuertes iguales. Yo digo teatro y hay dos vocales fuertes diferentes. Entonces, en esas palabras existe lo que llamamos el hiato. Ahora, ¿de qué me sirve a mí clasificar el dictongo y el hiato? Para que yo también pueda aprender a separar en sílabas. El dictongo no se separa en sílabas. El hiato yo sí puedo separar en sílabas si así lo requiere el ejercicio. Leer, dice así mismo, leer también es un hiato. Ahora, ¿qué otro tipo de hiato tenemos? La vocal débil más vocal débil iguales. Por ejemplo, antiimperialismo. Ahí tenemos entonces la unión de dos vocales débiles que forman un hiato. Ahí tenemos también entonces la existencia de este tipo de unión de vocales. Y por último tenemos la vocal débil con acento más vocal fuerte. Por ejemplo, el caso de Raúl. En Raúl tenemos mi vocal fuerte y la vocal débil, pero la vocal débil siempre acentuada. Y lo que me permite esto es que yo pueda separar siempre en sílabas. Después tenemos el triptongo. El triptongo es la unión de tres vocales. ¿Y qué vocales son? Vocal débil, vocal fuerte, más vocal débil. Y acá hay algo muy interesante que resaltar, que la Y, que actualmente se le conoce solamente con el nombre de Y, la Y, cuando adopta el lugar, el último lugar en la palabra, tiene el sonido vocálico de la I. Entonces, significa, por ejemplo, que Paraguay es un triptongo. Yo tengo en esta palabra una vocal débil, vocal fuerte. Y como la Y tiene la posición final, entonces adopta el sonido vocálico de la I y es considerada como vocal débil. Entonces es un triptongo. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien, súper. Ahora, ¿por qué es que nosotros dábamos, llega el audio, dice? Vanessa, ¿nos escuchas bien? Los demás, ¿qué tal Profe, me están? ¿Qué pasó? la Y también tendremos que incluir en las vocales para las vocales fuertes y vocales débiles. No hace falta, porque la Y solamente cuando tiene el último lugar es considerada como vocal débil. Porque sabemos que si va acompañada una consonante, deja de sonar como I y suena como Y. Por eso es que actualmente eh, la Real Academia tiene actualizaciones, ¿verdad? Y en sus actualizaciones recomienda dejar de decir Y para decir Y. Entonces la I latina que conocemos, entonces queda como I solamente. Entonces tenemos I y tenemos la Y. Pero como nosotros estamos acostumbrados a la Y y a la I latina, entonces seguimos enseñando de esa forma. Sería prácticamente a la nueva generación que va estudiando ahora, desde el preescolar, que se le puede enseñar con esas actualizaciones ya. Pero solamente cuando tiene o sea, cuando la Y adopta el último lugar, ahí solamente actúa como vocal débil de la I, pues, el sonido vocálico. ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. Me acuerdo que en las clases normales, antes de los repasos,
Habíamos hablado, creo que, de lo que pasaba cuando había una H intermedia. No estoy Ah, segura claro. si en estos casos o no, pero por ahí sí es que era para recordar. Sí. Cuando existe H intermedia no impide la formación de hiatos o dictongos. Creo que más se da la H intermedia entre hiatos, no recuerdo bien otro ejemplo si hay en dictongos, pero fíjense que acá tenemos dos sílabas, búho, y en este caso en búho existe lo que llamamos el hiato. Porque la H intermedia, como la H es muda, entonces la pronunciación no afecta a la unión, o sea, esa H no afecta a la unión de las vocales al pronunciar. Entonces, esto hay que clasificar también como un hiato. Gracias por recordar. A ver, zanahoria, y ahí es eso mismo, muy bien. Hay otro ejemplo de hiato formado con H intermedia. ¿Se entiende, verdad, lo que se explicó con esto de la H intermedia? Sí, profe, gracias. Súper, bien, gracias. Bueno, entonces vimos esta parte de lo que sería la unión de las vocales. Ahora vamos a pasar a lo que serían las tildes diacríticas y las palabras homónimas. Y en esta partecita, a ver, vamos otra vez a la pizarra. Cuando nosotros hablamos de lo que sería la tilde diacrítica, ¿qué significa tilde diacrítica? Es cuando una palabra significa, cumple una función cuando lleva acento y cumple otra función cuando no lleva ese acento. Di que viene de dos, entonces hace que una misma palabra tenga distintas funcionalidades según el acento que lleve. Y la tilde diacrítica tenemos clasificadas en monosílabos y también en palabras que no son monosílabos. Por ejemplo, término, ¿pueden reconocer ustedes la diferencia de significados en estas palabras? La Sí, profe. acentuación, ¿Cómo? la La acentuación, pronunciación, La pronunciación y término, termino y terminó, también hay un significado de diferencia de por medio. ¿Cuáles serían esas diferencias en significado? término, es un terminológico, terminología, algo así. Ujú, pasado, presente y futuro. muy bien. Ah, También sí. el tiempo verbal también acá es la diferencia. Asimismo, tenemos entonces ahí término es para referirse a una palabra, muy bien. También es utilizada para referirse al fin de algo, al término de esta función, entonces tiene un doble significado ahí. Y terminó, la diferencia es la conjugación verbal de la palabra terminar. Acuerdos, dice Ariel, muy bien, también significa los términos de este contrato, entonces ahí tiene que ver con el significado de acuerdo. Y es así que de esto es que hablamos de la tilde diacrítica. Esto es lo que se llama tilde diacrítica, que es la diferencia que existe en la función gramatical que cumplen estas palabras al llevar o no acento y dependiendo de dónde quede ese acento. Entonces ahora vamos a ver la tilde diacrítica en monosílabos. Que esta parte yo creo que es súper importante, la tilde diacrítica en monosílabos, porque nos suele pasar mucho que escribimos tú y yo quiero decir tu casa y mando igual con acento. Hay gente que escribe así, tu casa. Entonces, es porque no diferencia el significado de tú cuando lleva acento y cuando no lleva acento. Entonces, esto es muy importante. Tenemos entonces que tú cuando lleva acento es pronombre personal. Y cuando no lleva acento es un adjetivo posesivo. Entonces tenemos, ¿cómo es esto? Tú estás bien. Y le voy a poner a ver, voy a leer el chat.
Después, acá entonces podemos poner el ejemplo de tu casa. ¿Cuándo es un adjetivo posesivo? Cuando yo indico pertenencia. Entonces, tu casa, tu lápiz, tu computadora, tu celular, cuando yo indico pertenencia, ese tú no lleva acento. Cuando ese tú reemplaza el nombre de alguien, de una persona, etcétera, entonces ahí cumple la función de pronombre personal. Tú. ¿Estás bien? Entonces ahí ese tú lleva acento. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Y Genial. De estas tildes diacríticas hay más. Tenemos el caso de él y él, que es también, él es también pronombre y él es un artículo. Y el artículo, acá hay una diferencia fantástica porque él reemplaza al sustantivo. Él juega fútbol, por ejemplo. Yo acá me estoy refiriendo evidentemente a alguien, pero yo digo, el niño juega fútbol y acá la diferencia es evidentemente que cumple diferentes funciones gramaticales. Recuerden siempre, el artículo acompaña al sustantivo. Este es nuestro artículo y niño en este caso es nuestro sustantivo. Sin embargo, el pronombre reemplaza a este sustantivo. Entonces, el pronombre va solo. Si hay un sustantivo al lado es porque no está cumpliendo la función de pronombre y el acento está mal en esa oración. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Muy bien. Recuerden siempre, pronombre reemplaza al sustantivo. Esto es muy importante porque hay palabras que más allá de el con acento y el sin acento pueden cumplir diferentes funciones como el del pronombre, adverbio o adjetivo. Entonces ahí para diferenciar un poco. El pronombre reemplaza al sustantivo. Eso es lo que siempre tienen que recordar. Bien, después tenemos el caso de mi con acento y mi sin acento. ¿Alguien recuerda la diferencia? Si puede contar por aquí. Mi sería como pronombre también. Muy bien. El que es con acento. Y Muy, sin acento sería adjetivo posesivo. muy bien, así mismo. Entonces tenemos que mi con acento, a ver, es para mí. Entonces ahí estamos hablando de un pronombre. Pero yo digo mi regalo y estoy indicando pertenencia, entonces ahí hablo de un adjetivo posesivo. Y también puedo hablar de la nota musical. Cuando me refiero a la nota musical, mi también va sin acento. Después tenemos el caso de C con acento y C sin acento. ¿Quién me indica la diferencia entre estas dos palabras? Compile es el verbo saber con acento Bien, después. y el ser es pronombre personal. Muy bien. También es un pronombre a. Saber y del verbo ser. Viene de dos palabras el C con acento. Del verbo saber o del verbo ser. Ahora, ¿cómo diferencio? Sé lo que quieras. Acá sé. ¿De qué verbo viene? Ser, Del verbo ser. Muy bien. Súper. Y en este sé todo el contenido. ¿De qué verbo viene? y saber. Muy bien, de saber. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar que mi sé con acento a cuál verbo se refiere? Según el contexto en el que se utilice la palabra, obviamente. A ver. Sé de Fede, dice. Bien. Después tenemos el pronombre personal que, por ejemplo,
Se lo dije. Entonces es un pronombre personal Aton. Después tenemos también el caso del de con acento y de sin acento. En este caso, de sin acento. ¿En qué contexto utilizamos el de sin acento? ¿Le escucha a alguien hablar bajito? ¿Cómo? Preposición. Muy bien, es una preposición. Por ejemplo, regalo, regalo de papá. Yo acá indico origen del regalo. Bien. Y de con acento, ¿a cuál palabra se refiere? Del verbo dar. Muy bien, del verbo dar. De más comida. Entonces, a esto que nosotros estamos viendo ahora se le llama diferencia en la función gramatical. ¿Y qué es la función gramatical? Que es cuando cambia de categoría gramatical la palabra, cuando le sacamos o ponemos el acento. Por ejemplo, preposición es una categoría gramatical y del verbo dar es otra categoría gramatical. Entonces, si yo le pongo o le saco el acento, es una categoría gramatical distinta en cada función. Se formaría parte del pronombre enclítico también. Asimismo, el pronombre enclítico solamente es cuando los pronombres se clasifican cuando van juntos o separados al verbo. Por eso es que se llaman pronombre enclítico. Por ejemplo, no solamente, sí, al verbo específicamente se refiere eso. ¿Qué es un verbo pronominal? Se llaman esos verbos. Los verbos pronominales. Los verbos pronominales, por ejemplo, se arrepiente o arrepentirse. En el primero, el verbo va antes, el pronombre va antes del verbo, que en este caso mi pronombre átono es se. Y cuando va antes, se llama proclítico. Y cuando va pegado al verbo, es llamado verbo enclítico. Y este tiene la particularidad que cumple la función de oraciones cuasi reflejas. Las oraciones cuasi reflejas son todos los verbos en la oración que tienen un pronombre enclítico. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo digo, busca arrepentirse de su pecado. Bien, entonces tenemos que esta oración, por tener mi verbo pronominal enclítico, esta oración es llamada oración cuasi refleja. ¿Se entiende? Cuasi. Porque casi funciona como una oración pasiva refleja. Eso es lo que quiere decir. Bien, súper. Bueno, vayamos otra vez a nuestra tilde diacrítica. Y tenemos también, por otro lado, el caso de T. T con acento y T sin acento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? T con acento sería la infusión y T sin acento sería el sustantivo. Muy bien, es el T con acento del sustantivo que refiere a la infusión y T sin acento es también un pronombre. Pronombre átono. Entonces aquí tenemos el ejemplo de T de tilo. T de tilo que tienen que tomar antes de cada examen de ingreso. Y te lo dije que es nuestro pronombre personal átono. Entonces ahí tenemos también la diferencia en la categoría gramatical. Cuando lleva acento es un sustantivo y cuando no lleva el acento es un pronombre. No, a ver, creo que sí me falta sí con acento y sí sin acento. Cuando lleva acento, ¿a qué se refiere el sí con acento?
¿Recuerdan? Sí es de afirmación. Y sí sin acento es condicional. Significa que cuando yo utilizo esto es una conjunción condicional. Si quieres, me voy esta noche. Entonces hay una condición de por medio. La nota musical también, asimismo, el que es sin acento también indica la nota musical. Muy bien. Y la afirmación es, por ejemplo, sí, quiero ir. Entonces, toda vez que yo voy a afirmar algo, recuerden que nuestro sí lleva el acento. ¿Hay alguna consulta en esta partecita? ¿Ninguna? No, profe. Ok, bien, entonces vamos a pasar a la otra parte que sería de las palabras homónimas. ¿Y qué significa palabras homónimas? Las palabras homónimas son aquellas palabras que se dividen porque suenan igual, se escriben igual o tienen una escritura semejante, pero son palabras que tienen diferentes significados en todos los contextos. Estoy mirando si no me olvidé de otra tilde diacrítica y veo que del más es lo que me salté. Bien, entonces vamos a recordar esa partecita del más para irnos a las palabras homónimas. Rápidamente, ¿alguien me dice la diferencia entre más con acento y más sin acento? Con tilde es de, o sea, cuando se carga, cuando va sumando, Muy pero bien. como se le decía, Sí, adición de cantidad. de cantidad. Muy bien. Muy bien. ¿Y sin acento? Conjunción. Muy bien, es un conector adversativo que podemos clasificarlo en conjunción adversativo. Solamente que en esa parte de terminología de llamarlo conjunción es lo que no quiero caer tanto, porque después cuando hablamos de oraciones compuestas nos encontramos que adopta otra vez otro nombre. Entonces sería un conector adversativo así a lo simple. ¿Y qué significa conector adversativo? Esta palabra equivale a la palabra pero. Por ejemplo, sí iré, más quiero llegar tarde. Un conector adversativo es cuando yo introduzco una oposición con relación a mi oración principal. En este caso, mi oración principal es sí iré, pero quiero llegar tarde. Entonces, esa es la oposición, la contradicción que yo inserto en mi oración a partir de mi conector adversativo. Entonces, cuando yo quiera reconfirmar si mi más va sin acento, yo puedo reemplazar directamente por la palabra pero. Y tiene que tener coherencia. Entonces, sí iré, pero quiero llegar tarde. ¿Se entiende la diferencia? Sí se entiende, profe. Súper. Bien. Yo espero que ustedes me respondan, si no me siento la Dora la exploradora. ¿Sí entendieron? Sí, sí entendieron. Y continúo yo sola a la clase. Bien. No sé por qué tengo la leve sospecha de que todos los que estudiaron conmigo ya se olvidaron de todo ya otra vez. El peinadito ya está, me dice Fede. Sos un atrevido, Fede. Bien, vayamos ahora a las palabras homónimas. Profe, ¿Sí? la diferencia de los por qué y los con qué. Sí, genial. Gracias por hacerme recordar. Siempre me salto de esa parte, Ana. Bien, vayamos entonces a esa parte. A ver, nueva función. Ahí está. Bien. Vayamos primero a la diferencia de los por qué.
Tenemos el por qué separado y con acento, por qué separado y sin acento, por qué es todo junto sin acento y por qué todo junto con acento. Vamos a ver que hay 4 diferencias entre estos. Bien. Este primero se utiliza en una situación interrogativa, es una interrogación. Y esta interrogación puede ir tanto entre signos de interrogación como también puede no llevar el signo de interrogación. Ahora, vamos a recordar un poco, si es que yo escribo, ¿por qué quieres ir? ¿Y por qué quieres ir? A ver si recuerdan. Según la clasificación de la oración, según la actitud del hablante, ¿qué tipo de oraciones tenemos acá? Puede ser exclamación. Directa total, directa parcial. Muy bien, en este caso no es una exclamación porque las exclamaciones llevan una carga de emoción a la hora de expresar la oración. Es una interrogación en este caso. Ahora, ¿puedes repetir otra vez la clasificación que dijiste? Directa total y directa parcial. En este caso hablamos de una oración directa e indirecta. Ahora, ¿cuándo es una directa parcial y una directa total y una indirecta parcial y una indirecta total? Tiene otra vez su clasificación. Entonces, cuando lleva, lo que rápidamente tenemos que identificar es que cuando toda pregunta lleva signos de interrogación, esto se llama interrogativa directa. La interrogativa directa siempre lleva signo de interrogación. Y cuando no lleva signo de interrogación es interrogativa indirecta. Entonces tenemos que esta es una indirecta porque no lleva el signo de interrogación. Y esta es una interrogativa directa porque lleva los signos de interrogación. Ahora, si es parcial o total, se identifica a través de los pronombres interrogativos. Esto tiene por y tiene el que es mi palabra aquí que cumple la función de interrogativo. Entonces, esta es una indirecta parcial y esta es una directa parcial. ¿Cómo puede convertirse en una indirecta total y una directa total? De esta forma. ¿Quieres ir? Entonces ahí mi pregunta que era interrogativa directa, yo convierto en indirecta total al sacarle mi pronombre interrogativo. Y una indirecta total sería dime si quieres ir. Si no están entendiendo muy bien en esta partecita, no se preocupen que en nuestra presentación está luego otra vez las oraciones según la actitud del hablante y ahí vamos a explicar otra vez detenidamente esta parte. ¿Está bien? Ahora vamos a nuestro por qué otra vez. Entonces ahí identificamos rápidamente lo que sería la directa e indirecta en la oración. Se me va la voz de repente. Bien. Ahora, el por qué separado y sin acento se puede reemplazar por el cual o la cual y sus plurales. Por la función que cumple. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo digo... estas son las denuncias porque le condenan. Entonces, esta oración, yo puedo, estas son las denuncias por y este pronombre es el que yo reemplazo, el cual y la cual. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es lo que voy a utilizar, si es femenino o masculino? Dependiendo del antecedente que tenga mi palabra. En este caso hablamos de las denuncias. Entonces significa, estas son las denuncias por las cuales yo voy a reemplazar el que
por las cuales, porque estamos hablando de las denuncias. Entonces, si tiene coherencia al reemplazar, significa que ese por qué está bien utilizado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Bueno, sí, a ver, voy a leer el chat. Tu agüita. Bien. A ver, bien, vayamos entonces al por qué todo junto. En este caso, el por qué escrito todo junto lo utilizamos cuando realizamos una justificación. Entonces, dime por qué quieres ir, porque quiero. Entonces, ahí yo introduzco una justificación. Y el por qué, escrito todo junto y con acento, equivale a una causa. Y es el único por qué que puede ir acompañado por artículo. Dime el por qué de tu falta, etcétera. Ahora, ¿por qué es que sí puede llevar un artículo esto? Porque cumple la función de un sustantivo. El por qué, todo junto y con acento, es un sustantivo que equivale a una causa o motivo. ¿Se entiende la diferencia de estos porqués? Profe, ¿y se ¿Sí? puede usar igual sin el artículo? Sí, se puede utilizar igual. Solamente que ahí ponemos ese ejemplito de por qué es que sí puede llevar acento esta palabra. Y ahí, profe, no sería igual que la interrogativa también. Dime por qué de tu falta. Puede ser según el contexto, pero en este caso estamos hablando de una causa, no una interrogación. En ese caso, si le sacamos el artículo y dependiendo del contexto, exigiría incluso que se escriba de forma separada el sé por qué. ¿Se entiende? Sí, profe, se Voy a entiende. buscar por otro ejemplo. A ver. A ver. Voy a buscarte otro ejemplito. De hecho que, acá estoy leyendo el ejemplito, según Maxdonia, exige que lleve el artículo. Debe ir precedido por cumplir la función de un sustantivo. En ese caso, entonces, si nosotros le sacamos el artículo, mi por qué debe ir escrito ya de forma separada. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ok. Bien. Vayamos ahora a la otra palabra que era con qué. El con qué, que también tenemos de tres formas. Con qué, escrito todo junto, con qué y el con qué. ¿Alguien recuerda la diferencia entre estas palabras? Esta es una conjunción consecutiva. ¿Y qué es una conjunción consecutiva? Es un conector gramatical que se utiliza en la redacción. Y esta conjunción puede ser sustituido, al igual que el porqué. Fíjense que en este nosotros tenemos nuestro porqué, que puede ser reemplazado, ¿verdad? Por el cual o la cual. Y en este caso, nuestro con qué también puede ser reemplazado. Ahora, ¿por cuáles son las palabras que pueden ser reemplazados? Puede ser reemplazado por de modo que, puede ser reemplazado por así que, también puede ser reemplazado por consiguiente, y también puede ser reemplazado por la palabra luego. Entonces, tengo mi ejemplo acá a mano porque nunca recuerdo este ejemplo. A ver, voy a poner en otro cuadrito. Si no,
Ahí tenemos el ejemplo. Si no cancelas tu deuda, habrá demanda judicial con que estás notificado. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar si este con que está bien utilizado? Yo puedo reemplazar por las siguientes palabras. Este con que yo puedo reemplazar por de modo que, puedo reemplazar así que, ¿cómo quedaría? Si no cancelas tu deuda, habrá demanda judicial. Así que estás notificado. Por consiguiente, estás notificado. De modo que estás notificado. Entonces, si tiene coherencia al reemplazar, significa que ese con que es una conjunción consecutiva. ¿Se comprende? ¿Dudas, crisis existenciales? Bien. Tenemos después también lo que sería el con que separado y sin acento. Y en este caso también esto se puede reemplazar por el cual y la cual y sus plurales. Básicamente cumple casi la misma función del por qué. El abogado, voy a poner el ejemplo aquí. Con que bien. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos el ejemplo de el abogado presentó las pruebas con que fundamentará la defensa y tenemos el con que escrito separado y sin acento. Esto nosotros lo podemos reemplazar por el cual o la cual. Entonces tenemos el abogado presentó las pruebas por el cual o por las cuales fundamentará la defensa. Y en este caso, ¿cómo es que volvemos a identificar si cuál vamos a utilizar? Si es el cual o la cual, entonces es según el género del sustantivo que le antecede, en este caso, a nuestro con que. Y en este caso hablamos de las pruebas, entonces va a ser con las cuales o por las cuales. Podemos reemplazar de ambas formas e igual queda bien. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Consultas? Y por último tenemos el con qué, que es interrogativo. Por ejemplo, ¿con qué argumentos apareces? Entonces, cuando ese con qué lleva acento, siempre va a cumplir la función de un interrogativo. ¿Se entienden las diferencias de estas palabras? ¿Dudas? Creo que se ¿Consultas? entiende. Ok. Después tenemos también la diferencia de más y de más, que creo que eso voy a explicar igual. Voy a borrar esta partecita. De más y de más. ¿Alguien puede diferenciar en el simple hecho de leer la diferencia entre estas dos palabras de más y de más escrito separado? De más con tilde sería como que está de sobra. Muy De bien, más separado es de cantidad. muy bien. Así mismo, en ese caso tenemos de más, que es un adjetivo indefinido, porque cuando yo digo los demás, yo no defino a quiénes me refiero. Entonces, los demás saben la tarea, por ejemplo. Entonces ahí yo no estoy definiendo quiénes son los demás. Por eso este adjetivo es llamado indefinido. Y demás se refiere exactamente a la cantidad. Hay comida de más. Me estoy refiriendo a que hay de sobra. Eso al que me refiero. ¿Se entiende? ¿Recuerda alguna palabra que se escriba también así, separado o todo junto, que varíe el significado?
Así que, puede ser, profe. ¿Cómo? Así que todo junto y separado. No recuerdo que haya una clasificación así. Te mentiría si te digo que no, que sí. Pero el que sí es que hay es el así mismo, así mismo, así mismo y así mismo. A ver, ¿quién identifica la diferencia entre estos? Aunque y aunque, dice. Muy bien, también hay. Vamos a explicar. ¿Alguien recuerda la diferencia entre estas palabras? Bien, asimismo, esto, por ejemplo, equivale a la palabra igualmente. Asimismo, como tienes, puedes entregarme. Entonces, tenemos ahí que equivale a la palabra igualmente, como también equivale a la palabra también, que sería en este caso un conector en lo que sería asimismo. Y asimismo, ¿a qué se refiere? A separado, sí separado y mismo separado. Por ejemplo, se quiere así, o sea, de lo personal. Muy bien. ¿Qué se refiere a? Tenemos la construcción de preposición, pronombre, en este caso cumple la función de un pronombre personal porque se refiere él solo, se quiere a sí mismo. Cuando nos referimos, o cuando se refiere a la misma persona. Y en este caso, a sí mismo se refiere a así tal cual. Son entonces 3 diferencias de significados, si es que nosotros lo escribimos juntos, o lo escribimos separados, o con acento o sin acento. ¿Se entiende? ¿Consultas hasta aquí? Bueno. Después tenemos, evidentemente, las palabras también que estoy viendo acá en mi libro de Maxdonia, las palabras que varían de significado si yo escribo juntas o separadas, pero esta es otra clasificación. No sería la parte de clasificación de palabras con tilde diacrítica, sino que sería palabras que se escriben juntas o separadas. Por ejemplo, a bordo y a bordo. ¿Alguien puede diferenciar esto? Del verbo abordar y a bordo, que es que está en el vehículo. Está a bordo, entonces nosotros nos referimos cuando abordó también, que en este caso sería del verbo abordar, pero está en pretérito el verbo, por eso es abordó. Bien, vayamos Profe, hola. ¿en qué página estaría eso en el libro? En el libro de Maxdonia está en la página 93. Para la gente que tiene el libro, entonces puede mirar eso. Yo en el Classroom había subido la nueva gramática del libro de la Real Academia también. Ahí también van a encontrar esto si es que quieren mirar. ¿Está bien? Gracias, profe. Súper. ¿Hasta qué hora son las clases? 9:45. Porque empezamos 6:30. ¿Les puedo contar lo que me pasó? Anécdota, Yegma. Yo, así me parece que el profe Jan me había dicho a mí de 6 a 9. Y después cuando me pasó el horario oficial, yo solamente vi así como quedó el orden de las materias, pero no me fijé en el horario. Yo me conecté hoy a las 6 y era a las 6:02 y nadie solicitaba unirse. Y yo así, Dios mío, nadie pico quiere estudiar castellano. Así estaba. Lo que sí que estaba así, 6:05 y yo, ¿qué es lo que pasó acá? Después, Reprimida, ya que ¿y después qué pasó?
Reprimida ya. Sí, encima que, Dios mío, yo así en un flash nomás se baja todo mi ánimo. Así, entonces yo estaba así, Dios mío, ¿por qué lo que no se unen? Y después nomás así, tipo, decidí mirar otra vez el chat del profe Jan. Y ahí nomás me fijé que 6:30 luego recién iba a comenzar y yo, ay, Dios mío. Y así, eso me quería contar. Te emocionaste todo nomás, profe. Yo a las 6 ya me uní y dije, ajá, no, imagínate, había Yo sido. también entré a las 6 y nadie estaba, por eso yo no estaba segura si era 6 o 6:30. Sí. Así es. En fin, entonces no fui la única, por suerte. Bien, vayamos a las palabras homónimas. Y aquí vamos a hablar, a ver, tenemos las palabras homónimas. Y como les decía hace rato, las palabras homónimas son aquellas que tienen semejanza en la escritura o suenan igual o se escriben igual, pero todas con diferentes significados. Por ejemplo, hoja. ¿Qué otra manera yo puedo escribir? A ver, no, era ojear. Ojear y ojear. Vino. Y bien, en este caso, en la primera ocasión, espérenme, a ver, reinicio, me sale algo en mi compu ahora. Le di nomás aceptar, no sé qué, me salió algo de reiniciar, actualizar, algo así. Bien, tenemos ojear y ojear. ¿Cuál es la diferencia en significado cuando yo lo escribo con H o sin H? Homófonas no sería el primer ejemplo, dice muy bien Ariel. Estas son palabras llamadas homófonas. Las palabras homófonas son aquellas palabras que suenan igual, pero se escriben diferente y tienen significados diferentes. ¿Qué sería la diferencia del significado en ojear con H y ojear sin H? ¿Alguien me indica? A ver. Ojear sin H de mirar, muy bien. Y ojear con H de las hojas. Cuando yo voy pasando las hojas, entonces ahí estamos hablando de ojear con H. Estas palabras son llamadas homófonas. De estas palabras hay mucho. Por ejemplo, vaso con B larga, vaso con B corta. Tenemos también abrazar con Z, abrazar con S, que tienen diferentes significados según yo vaya escribiendo. Vino, en este caso vino de venir y vino de tomar, son llamadas palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, suenan igual, pero tienen diferentes significados. ¿Y cómo yo voy a diferenciar su significado? Según el contexto. Siempre va a depender de cada palabra, luego según el contexto en el que se utilice, ustedes van a identificar si está bien utilizada la palabra o no. Después tenemos reversa y reserva, que son parónimos. Los parónimos son aquellas palabras que tienen semejanza, ya sea en la escritura o la pronunciación. Otro ejemplo de parónimo sería aptitud y actitud, que tienen diferentes significados, pero a la hora de pronunciar adoptan una semejanza. ¿Se entiende? ¿Qué otro ejemplo ustedes pueden dar de homófonos, homógrafos o parónimos? ¿Conocen otro ejemplo? Les escucho, no tengan miedo de hablar o de escribir en todo caso. Muy bien, borró cassette, dice Ariel. ¿Por qué borró el cassette? No entiendo. Me perdí eso. Casa, casa, muy bien. Casa con S y casa con Z. Entonces ahí también tenemos lo que sería la parte de, esas serían palabras homófonas.
Vamos a poner aquí entonces casa y casa. Bien. A ver. Fuente. ¿Cuáles serían sus significados, Federico? Fuente de agua, después, y fuente de información. Muy bien. Entonces, podemos poner acá en homógrafas, fuente. Fuente también, las mamás suelen decirle a las bandejas, fuente. No sé si mi mamá nomás, pero se utiliza también fuente como significado de eso. Clara de huevo y clara de nombre. Muy bien, es excelente. Ahí tenemos un ejemplo de homógrafas. Clara de claridad, súper, genial. Entonces se entendió bien esa parte. Los parónimos es lo que tienen que ubicar bien también, que son palabras que tienen semejanza en la escritura o la pronunciación, pero son palabras totalmente diferentes que tienen significados diferentes. Bien, vayamos ahora a, si no hay ninguna consulta en esta parte, compresión y comprensión, dice Deini. Genial. Deini, qué lindo es tu nombre. Me gusta. Ahí ella nos dio otro ejemplo de compresión y comprensión. Eso sería, esas serían palabras parónimas. Deini, Daisy, dice. Acete, encima que hay, eso es un parónimo. Genial, Fede, identificaste ahí en el momento el parónimo para el ejemplo. Súper. Bien, vayamos a la siguiente parte de nuestra clase. En esta parte terminamos entonces. Tenemos sílaba tónica, unión de vocales, clasificación de palabras, tilde diacrítica. Y ahora vamos a pasar a la parte del nivel morfosintáctico. Y acá básicamente vamos a hablar de algunos conceptos de estas palabras para que vayamos identificando rápidamente entonces en una oración las diferencias principales. Ahora, vamos a clasificarlo primero como parte variable o parte invariable, porque esto se utiliza muchísimo en el castellano. Cuando nosotros hablamos de parte variable de la palabra o palabra variable, estamos hablando de que esa palabra tiene variación en género, número y en otros modos, si es que así lo requiere. El artículo es una palabra variable. ¿Por qué es una palabra variable? ¿Cuáles son los artículos que ustedes conocen? Les escucho. El, la, los, las, lo. Muy bien. Súper. Entonces, por eso es que se llaman partes, por eso se llama palabra variable, porque la palabra varía según el género y número. Entonces, por el momento solamente vamos a ponerlo como palabra variable. Vamos a identificar cada uno si es variable o invariable. Sustantivo también es una palabra variable, porque sabemos que el sustantivo se clasifica también por género y número. El adjetivo también es una palabra variable. Estas variaciones que tienen las palabras también son conocidos como accidentes gramaticales. Los accidentes gramaticales es cuando cada palabra cambia según la necesidad que requiera del uso. Es así que el verbo es una de las palabras que más accidentes gramaticales tiene. En total tiene como 6 accidentes gramaticales. Entonces también es una palabra variable. Pero a diferencia del sustantivo y adjetivo que varía en género y número, en el verbo varía en número, en persona, aspecto, tiempo, modo. Esos son los accidentes gramaticales que tiene. El verbo en ningún momento indica género, no indica si es femenino o masculino, pero sí indica el número, si es singular, si es plural, en qué tiempo verbal está conjugado, en qué modo, y en qué
aspecto. Y cuando cuando repasemos esa parte del verbo, vamos a recordar esos conceptos también. O mano lento, seguro. Entendí el chiste, Ariel. El adverbio es una palabra invariable. Eso recuerden siempre. Porque, a ver, invariable. Porque suele salir en el examen de castellano, no sé si en este, pero suele salir en el examen de castellano para identificar el adverbio en la oración o cuál es el adverbio correctamente usado. Y hay, por ejemplo, cuando tenemos demasiada gente. Cuando demasiado sí es un adverbio, pero cuando cambia de género demasiado y pasa a ser demasiada, ahí deja de ser un adverbio, pasó a ser un adjetivo. Pongamos un ejemplo. A ver. Voy a poner acá. Demasiada comida. Demasiado... demasiado, ¿qué puede ser? Denme un ejemplo de demasiado en masculino. Demasiado frío. Demasiado frío. Muy bien. Demasiado frío. Demasiado frío. En este caso, tenemos que demasiada, en este caso, es un adjetivo. Recordemos que el adjetivo modifica al sustantivo. El adverbio modifica solamente al adjetivo, verbo o a otro adverbio. Ahora, frío es, frío es un sustantivo. Entonces, en este caso, no, frío, fría es un adjetivo. En este caso sí, demasiado frío entonces es correcto porque cumple la función de un adverbio. Esta palabra de aquí, entonces, es un adverbio. Y esta palabra que cambió de género es un adjetivo. Porque recuerden siempre, el adverbio es una palabra invariable. No tiene variación ni de género ni de número. Eso es lo que significa palabra invariable. El pronombre es una palabra variable. Puede variar en género y puede variar en número. La preposición es una palabra invariable. Por ejemplo, yo digo de y yo no digo des. Yo no puedo pluralizar la preposición ni darle un género. La conjunción también es una palabra invariable. La conjunción como i, ni no varían ni en género ni en número. Y la interjección también son invariables. Por ejemplo, hay. Yo hay no puedo pluralizar. Entonces es una palabra invariable. Entonces tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5 palabras variables y tenemos 4 palabras invariables en la categoría gramatical. Esto que ustedes ven acá es lo que nosotros conocemos como categoría gramatical de palabras o clasificación de las palabras dentro del nivel morfosintáctico. Ahora, veamos los conceptos. Entonces, el artículo acompaña al sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿Cómo? El sujeto. Sí, podemos decir que es el sujeto porque cumple esa función dentro de una oración. El sustantivo es el nombre. En ciencias hay un concepto de materia que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. El sustantivo es el nombre que le damos a todo eso que ocupa un lugar en el espacio. Y ese lugar en el espacio puede ser abstracto o
concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que el sustantivo no es solamente aquello que yo puedo ver, tocar, oler, sentir, sino que es también aquello que yo puedo pensar, idear, etcétera. Entonces ahí tenemos la clasificación otra vez de los sustantivos, que el sustantivo se clasifica otra vez en abstracto, concreto, individual, colectivo, que vamos a ver parte por parte, no se preocupen. El adjetivo es la palabra que modifica al sustantivo. Puede brindarle una cualidad, como puede brindarle también otro tipo de modificaciones. Por ejemplo, un cuaderno, yo digo. Cuando yo digo un cuaderno, ahí un puede cumplir la función de un determinante, de un adjetivo determinativo, pero en este caso es un artículo. A ver, voy a dar 2 cuadernos. Cuando yo digo 2 cuadernos, entonces ahí yo tengo que 2 es un determinante, un adjetivo determinante. No sé si ustedes recuerdan que anteriormente había una clasificación más en la categoría gramatical, que eran los determinantes. No sé si recuerdan ustedes esa clasificación. ¿No? ¿De qué me habla la profe en sus mentes ustedes? Algo que ver con Así estoy yo, profe. Bueno, anteriormente los determinantes eran era una categoría gramatical otra vez aparte de todo esto que nosotros vemos acá. Pero allá por el 1009 y algo se había unificado, creo que en el 98, si no recuerdo bien, y en el 2010 se publicó oficialmente, es que el determinante pasa a formar parte de la clasificación de los adjetivos. Entonces tenemos los adjetivos calificativos y los adjetivos determinantes. Los calificativos son aquellos que le brindan una cualidad a mi sustantivo y los determinantes son los que brindan información de cantidad, etcétera, a mi sustantivo. Después tenemos el verbo, que el verbo, ¿qué es el verbo? Hay un concepto que normalmente se suele dar para esta palabra. Toda acción que realiza el sustantivo. Muy bien. Toda acción que realiza el sujeto, en este caso, porque es que confundimos mucho el sustantivo con el sujeto en la oración, porque normalmente es el sustantivo quien cumple la función del sujeto, pero no siempre, eso también es lo que tenemos que identificar después. Bueno, se colgó ahí mi presentación, está dando vueltitas. El verbo no solamente es la acción indicada por el que realiza el sujeto, sino que es el estado o proceso que sufre el sujeto. Porque yo digo, Juan está enfermo y ahí Juan no realiza la acción de estar, sino que sufre. Entonces, ahí volvió mi presentación. Bien, entonces indicamos que el verbo es la acción, estado o proceso que hace o padece el sujeto. Entonces, el verbo, toda palabra que me indique a mi acción, estado o proceso dentro de la oración, entonces esa palabra es el verbo. No le des clic o se va a cerrar el profe. No le di luego clic, esperé nomás ahí que reaccione solito. Bueno, el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. Reemplaza al nombre. Por eso es que se llama pronombre, porque esta palabra lo que hace es reemplazarle al nombre dentro de la oración. Entonces, siempre hay que identificar que cuando se trata de pronombre no tiene que ir un sustantivo al lado. Entonces, si lleva un sustantivo cerca de mi pronombre, significa que esa palabra no está cumpliendo la función de pronombre. Porque lo que sucede en el castellano es que una palabra puede cumplir muchas funciones según cómo se use. Entonces, hay que fijarnos bien en qué contexto se utiliza. La palabra, la preposición es la palabra invariable. ¿Y qué función cumple la palabra invariable en este caso? La de unir oraciones. Y en este caso, en unir oraciones, introduce ya un significado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Voy a activar la pizarrita.
Por ejemplo, si yo digo vaso de agua, vaso de vidrio y vaso de mamá. En este caso es la misma preposición para las tres oraciones, pero hay una diferencia en cuanto al significado. En vaso de agua, yo estoy indicando con mi preposición el contenido. En el vaso de vidrio, yo estoy indicando el material del que está hecho el vaso. Y en vaso de mamá, yo estoy indicando pertenencia. Entonces, la preposición no solamente une las oraciones, sino que introduce también un significado de acuerdo al contexto en el que yo esté utilizando esa preposición. ¿Se entiende? ¿Consultas, dudas, crisis? Bien. La conjunción es también una palabra invariable que también une las oraciones. Y en este caso lo que hace la conjunción es ayudar a clasificar los tipos de oraciones que hay. Y ahí hablamos de las oraciones coordinantes que vamos a desarrollar también en la próxima clase. Y la interjección son palabras que tienen significado propio. Por ejemplo, yo digo ay y es una interjección que indica dolor. Entonces, yo digo oh y es una interjección que indica sorpresa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, ¿hay alguna consulta en esta parte? No crean que esta parte del nivel morfosintáctico vamos a dar de esta forma nomás. Para la próxima clase vamos a desarrollar parte por parte, porque esta parte también es muy importante para la parte del examen. De hecho que todo luego, nunca sabemos qué va a salir o qué no va a salir en el examen. Si tienen algo que preguntar en esta parte, me gustaría escucharles para resolver dudas, crisis existenciales. ¿Ninguna? Profe, al principio de la clase habías hablado de un examen de práctica y la verdad no sé cómo acceder a eso, me olvidé. ¿Me podés escribir al WhatsApp? Estoy en el grupo de ustedes que creo que se llama curso, no recuerdo bien, repaso mayo, curso mayo, algo así se llamaba el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Profe, ¿Sí? yo mañana te escribo porque ahora ya es muy tarde. Ya Bueno, sería no, que- no hay problema, pueden Dale. escribirme y ahí yo les envío el examen y una vez que ustedes me digan, profe, ya hice todo el ejercitario, yo ahí les paso la hoja de respuesta. No quiero pasar la hoja de respuesta todo así con el examen ya, porque suele pasar que queremos mirar de repente cuando tenemos dudas, ¿cuál es lo que es la respuesta acá?